Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Hola mi querida gente, feliz miércoles. Aquí donde yo vivo ha amanecido con una niebla increíble, estamos entre las nubes realmente. Estoy en la montaña y sé que desde abajo se verá como un montón de nubes sobre la montaña. Es como estar de repente en los Países Bajos. Me encanta cada mañana abrir la puerta y no saber lo que me voy a encontrar, sobre todo en esta época que es muy cambiante. Verano es más constante. Y hoy ha sido nubes, así que ahora mismo os escribo desde las nubes. Bueno, no os escribo, os grabo un audio. Que es un estado muy parecido al que me estoy sintiendo desde hace unos días. Un poco de empanadilla mental, un estado así que fácilmente me quedo absorta mirando un punto en el que todo se nubla y... ¿Sabéis ese gustito que da? Ese estado. Bueno, así vengo sintiendo un poco mi mente. Entre dispersa y al mismo tiempo también lúcida, porque algo sucede también en esos estados. Yo lo asocio un poco también a la retrogradación de Mercurio que comenzó el domingo pasado. Es que la mente tiene otro movimiento, no va tan perspicaz hacia afuera, no va tan fina. Y es un movimiento como pues la propia retrogradación dice, ¿no? Va como hacia detrás, hacia adentro, como la absorción del mar, de esas olas, ¿no? Que llegan a la playa y de repente se chupan para adentro. Es esa sensación. Y en ese estado es más propicio si te dejas estar ahí, si no luchas contra esa corriente, esa marea, intentando salir hacia afuera, que se puedan dar revelaciones. Es una de las cosas interesantes que a mí me gusta de Mercurio retrógrado. Parece muy buen tiempo para la observación, la revisión. Se le dice claramente que es un tiempo de revisar, para escribir como una especie de volcado, de vaciado, donde te puedas reflejar. Y también para conectar con ese movimiento de la mente más hacia adentro. En este mundo que vivimos hay una sobrevaloración del ir hacia afuera, de lo expansivo, de lo que va rápido, de lo que crece, de lo que se eleva. Es el aspecto, la polaridad masculina, ¿no? Y hay una suerte de rechazo hacia todo lo que implica la feminidad o la polaridad femenina o la energía más yin, que es receptiva, va hacia adentro, es lenta. Y cada vez que se presentan situaciones que propician este tipo de movimiento, de dinámica, nuestra inercia o automatismo es luchar contra ello, es determinar que algo no va bien, es considerar que algo hay que solucionar para salir de ese estado cuanto antes. Y muchas veces saltarnos el proceso necesario de esa pausa, de ese reposo, de esa calma, de esa depresión incluso, si lo quieres, o proceso de enfermedad, lo que sea que esté implicando que hay una bajada, que todo va más lento, que no es momento ni de empujar ni de proponer tanto, sino de parar, de observar y de dejar que se sedimente lo que se ha movido en el periodo anterior. Pero es muy llamativo como cuando las personas entramos en estos estados tendemos a preocuparnos y a considerar que realmente algo no está yendo bien. Y cuando alguien en nuestro entorno también entra en un estado de este tipo, más bajo de energía, también tendemos a intentar impulsarle a cambiar eso. Y es un proceso necesario, es parte de esa polaridad que genera el dinamismo de la vida.
aprender a ir hacia adentro, respetar el ciclo de bajada. Yo me he dado cuenta a lo largo de mi vida que cuando entra un ciclo de bajada y lucho contra él, es decir, que empujo, me esfuerzo, trato de que las cosas cambien, mejoren, sean distintas, cuando llega la subida estoy muy cansada. Estoy alegre porque parece que todo ha subido y además parece que ha sido gracias a mi empuje, por lo tanto mi ego se queda muy satisfecho de qué bien lo has hecho, cuando en realidad lo que más estaba pidiendo de mí ese momento era que parara, que descansara, que entrara en un estado más reflexivo. Y al no haberlo hecho, pues paso esa temporada de más elevada energía con cierto arrastre, déficit de descanso justamente. Y no la disfruto tanto porque la vivo con cierta saturación y al mismo tiempo pues con esa presión de tener que mantenerte en las cumbres, de no volver a bajar. Y el ciclo va a ser así, hagas tú lo que hagas. Si has estado mucho hacia afuera, llegará algo que te invite a ir hacia adentro. Y si no lo escuchas, te romperás una pierna. Y si no te rompes una pierna, te pillarás una gripe. Y si no te pillas una gripe, bajará tu sistema inmunitario y te deprimirás. Pero algo va a suceder que si no respetas, te va a forzar a ir hacia adentro. Y aún así somos tan inteligentes los seres humanos, tan listillos, que hemos desarrollado un montón de herramientas para evadir todavía esos tipos de estados, ¿no? Como los painkillers. Me gusta mucho la palabra en inglés porque son matadores del dolor, asesinos del dolor. Es como se le llaman los analgésicos. O muchas otras formas que hemos creado para evadir esa bajada, esa entrada, esa pausa, ese reposo, esa energía retrógrada a la que nos están convocando ahora tanto Mercurio como Júpiter, que invita a ir hacia adentro, revisar lo que ha pasado en el periodo anterior, de moverte más hacia lo externo, reposarlo, observar, contemplar. Curiosamente, yo quería hablar de esto en este podcast y he empezado a leer una de las claves genéticas de Richard Rudd, una bueno, tú puedes, si quieres, seguir a la página de Gene Keys en inglés y te puedes suscribir y entonces él te va mandando la clave que corresponde a cada semana. Bueno, esta es la clave que correspondía a la semana de hoy, la 43. Curiosamente, leyéndola, me da cuenta de cuán afín era con este mensaje que yo quería transmitir hoy, ¿no? Y el don de esta clave, cada clave tiene una sombra, un don y un siddhi, son 3 fases del desarrollo de la evolución de esa frecuencia. Pues el don le llama revelación. Y una de las cosas que dice es que la revelación no es algo que tú puedas provocar. El insight, la comprensión esa que viene desde las células, que viene de dentro, no es algo que tú puedas provocar. Pero sí puedes propiciar el ambiente en el que éstas se dan. Y ese ambiente es ese ambiente de pausa, de contemplación, de silencio, de observación, de un ritmo más tranquilo, más lento. Es esa energía femenina, ¿no? Puesta en movimiento. El estado que está disponible para la receptividad, para la recepción. No está en esa parte masculina de la propuesta constante, de estar en la acción, proponiendo, sino que está abierto a recibir. El contexto que permite eso facilita que la revelación que se da no te la pierdas. No porque tú la provoques, porque no se puede, sino porque la revelación siempre está
ocurriendo. Otra cosa es que seas sordo o sorda a ella. Y esa es la sombra de la que habla en esta clave, la sordera. En una primera instancia, esta sombra nos habla de ser sordos a esa voz interna, a esa revelación que se manifiesta, a ese orden, a esa inteligencia divina que constantemente está orientándonos por estar en la escucha de una sociedad, de un mundo demasiado ruidoso que genera ese nivel de ruido justamente para que no obedezcas a ese otro orden divino que es incontrolable. Y seas sumisa, de algún modo sumiso a el orden social que lo que busca es esa sensación de que estamos seguros y que todo está bajo un control. Y que un control que no cambia, que es inmutable. Pero esta sombra, curiosamente, se puede revertir y puedes aprovechar esa sordera cuando conectas con el don de la revelación y usarla justamente para dejar de atender a esos mandatos sociales del mundo, a ese ruido del mundo que te despista de escuchar tu propia verdad. Hace falta cierto nivel de pausa, cierto ritmo más tranquilo para darse cuenta de lo que ya hay, de lo que acontece solo, sin mi intervención. Hace falta ese cierto nivel de observación, de interiorización también de la propia vida, de lo que vives. Esto que yo llamo el dejar que se pose o que se sedimente. Para ser conscientes de las geometrías que hay detrás de todo acontecimiento, ese perfecto orden, para ser consciente de que no hay nada, ni que caiga en saco roto, ni fuera de lugar, que cada pequeño suceso de tu vida tiene un sentido dentro de un orden mayor. Y eso solo se puede ver en ese espacio de observación y de calma. El hacer te pega demasiado a la hoja. Es como si vivieras con cada paso pegadito ¿no? Como si fuese un mapa que tienes tan pegado a tus ojos que no puedes ver ni por dónde caminas. Y solo en esa decisión de parar, de observar, de sentir, es como si empezara a separarse poco a poco y si empezara a hacer un zoom out. Comenzar a saber todas las líneas que se entrecruzan y confluyen y te llevan de un lado a otro de una manera totalmente ordenada y perfecta. Muchas veces ese caos que sentimos, en el que vivimos, viene provocado de esa necesidad de intervención constante y de esa sensación de que depende de una cómo vayan a salir y a hacer las cosas. Y también esta manía o acto aprendido de pensar que como me van las cosas ahora o como yo me siento ahora es como yo soy. Y tú no eres eso. Yo no soy la tristeza con la que he amanecido esta mañana. Ni soy mis resultados en mi trabajo.
ni cuando me van bien ni cuando me van mal. Escribí un post sobre esto el otro día. Y yo soy, en todo caso, el lugar desde el que decido vivir aquello que siento y aquello que acontece. Y ese lugar puede ser mi ego o puede ser mi corazón. Y suena muy cursi, ¿no? Esto de vivir desde el corazón, pero realmente es algo incluso muy biológico. El corazón tiene neuronas. Se ha demostrado científicamente que hay una pensación o pensamiento que viene del corazón. Pensación me gusta, ¿no? La mezcla entre el pensar y el sentir y la sensación, porque no es lo mismo que el pensar intelectual. Es lo que antes llamaban, o coloquialmente se llama corazonada. O esta revelación, insight, del que venía hablando, que puede darse solo en ese espacio de escucha, de sordera hacia el mundo, de bajar el volumen al mundo para subir el volumen a mi mundo interno. Y esto lo propician estos planetas retrogradando, especialmente Mercurio, que acalla y acalma la incesante actividad de la mente al obligarla a ir hacia adentro, ir en dirección contraria. Solamente ese cambio de dirección ya genera una especie de como de ¿what? ¿Qué? Confusión, muy propicio para que se pueda dar ese estado de mayor apertura a una percepción diferente, a la que acostumbramos o a la que somos adictos, simplemente porque valoramos más. En todo caso, soy desde dónde estoy decidiendo vivir lo que acontece, lo que siento, lo que experimento. Y no porque en esencia sea eso, sino porque es con lo que me voy a identificar. ¿Ego o corazón? Y decía en ese texto, hablaba de cómo ha cambiado en mí la vivencia interna de lo externo, independientemente de cómo me vaya. En el pasado, si consideraba que me iba mal, yo sentía que no estaba bien, que algo era erróneo en mí, algo iba mal en mí y algo tenía que modificar de mí. Actualmente no estoy usando cómo aparentemente me van las cosas para determinar cómo vivirlas o cómo soy yo o cómo me va internamente. He desarrollado una mayor confianza porque he conectado gracias a perderme tantas veces y a dudar tantas veces de mí, con una mayor sensación de valor interno. Sé que pase lo que pase, sea como sea, cuento con muchísimas capacidades y talentos, que hay valor en mí, y eso hace que aunque pueda seguir sintiendo miedo, el miedo ya no arrase conmigo. No esté por encima de esa verdad, de ese reconocimiento profundo de que yo valgo y de que hay talento, capacidades, recursos de sobra en mí. Y el reconocimiento de esto no solo me lo ha dado el verme en acción y en movimiento arriesgando, también me lo ha dado la posibilidad de contemplar cómo se ha movido a lo largo de mi vida todo esto, ¿no? Todo ese dinamismo que ha pasado a través de mis momentos de bajada, cómo independientemente de lo que yo hiciera, las cosas volvían a salir bien solas. Poder
tener el suficiente tiempo de silencio, de pausa y de observación para sentir y recibir cómo se han ido posando esas experiencias. Y decía en este texto que lo consideraba revelaciones de esta pasada luna llena en Tauro, que han venido también de una necesaria pausa en la que yo he entrado a muchos niveles, en parte también por un virus que tuve la semana pasada. Y hablaba de esto, ¿no? Había una frase en la que decía algo así como que confiar implica que no te vas a mirar en función de tus resultados ni de cómo te sientas en este momento, sino desde dónde estás decidiendo vivir tu vida, desde ese ego o desde el corazón. Y que cualquiera que fuera las respuestas al respecto de esa pregunta, desde dónde estoy decidiendo vivir mi vida ahora, te amarás. Porque es imposible cambiar desde el rechazo. No podemos acceder a otra forma, por anhelada que sea, a base de rechazarnos. Y rechazar cómo te estás sintiendo, desde dónde estás viviendo, aunque cueste contestarse a esa pregunta y ser honesto, pero si tienes el valor de contestarte y decir, pues me estoy moviendo puramente desde mi ego. Si te rechazas, es imposible que llegues a conectar con el corazón desde el que te gustaría moverte. Lo he dicho muchas veces, ¿no? No se puede cambiar, no se puede transformar, no se puede hacer nada con aquello que excluyes. Está fuera de tu campo de funcionamiento, estás poniendo fuera. Estos días estoy conectando también con mucho relajación al respecto de reacciones, respuestas de mi propio ego que están saliendo en relación a, da igual, situaciones cotidianas. Siendo muchísimo más amable, no me doy ni un segundo para juzgarme de estar teniendo esa reacción, y si lo hago, rápidamente me paro. Siendo muchísimo más compasiva y comprensiva con que el ego es una respuesta de trauma. Detrás de esa reacción hay un dolor desatendido, hay una herida, hay una niña con un grandísimo sufrimiento y probablemente, no, seguro, un sufrimiento que viene de mucho más atrás. Una herida, un dolor, una memoria compartida por muchos seres de tu sistema familiar. No te puedes modificar desde el entendimiento de que eso no está bien que sea así. Estás teniendo una respuesta egoísta y tú te juzgas porque consideras que ser egoísta no está bien y entiendes que no ser generosa no te va a aportar nada. Está muy bien que lo entiendas y que lo sepas como marco, pero no para usarlo para tratar de modificarte desde allí. Sobre todo si ese modificarte implica reprimir eso que estás sintiendo. Porque esa memoria de egoísmo probablemente venga de una historia real en la que en el pasado faltó algo. Por eso que faltó, gente murió. Y es una respuesta legítima. Es un sentimiento legítimo. El sentimiento es legítimo. Quizás aquello que está ahora mismo recordándote ese sentimiento no se ajusta a esa verdad. Pero sentir aquello que estás sintiendo es legítimo. Que como mínimo merece de tu respeto y de tu compasión. Por mucho que te desagrade sentirlo. Y no es tu culpa que te sientas así. Tú no tienes culpa de que esa memoria esté en ti, ni de esa vivencia.
tuya del pasado. No tienes culpa de que eso sea así. No eres culpable de sentir egoísmo, pero sí eres responsable. Eres responsable de atender eso, de atender esa memoria, de atender ese sentir, total y absolutamente responsable. Esto quiere decir que no puedes coger y quitártelo de encima acusando a la persona que te está provocando que te sientas egoísta. O que tampoco te lo puedes quitar de encima modificándote a base de reprimir eso que sientes. Porque seguirá aflorando una y otra vez. Y cuanto menos te identifiques con eso que estás sintiendo ahora, cuanto menos lo uses para determinar que eso está hablando de ti de alguna u otra manera, de quien tú eres, mucho más fácil te va a ser abrazarlo, permitirlo, respetarte y respetar que eso se sienta así, y respetar la historia que puede haber detrás, la primigenia causa, y ser una vez más recipiente, receptor, ambiente cálido o entorno amable en el que acoger y sentir eso, en el que permitir que eso se dé, sin necesidad de hacer necesariamente algo para sacárselo de encima, para excluirlo o evitarlo. Y menciono esto porque, aunque parece que hablo de un montón de ideas inconexas, todas están conectadas entre sí. Estos momentos de bajada o momentos de interiorización, menos expansivos, de ir hacia adentro, de ritmo más lento, pausa, paciencia, observación, dan también lugar a la aparición y a que afloren todas estas memorias que están necesitando ser sentidas y que durante los momentos o tiempos de acción no has podido prestar atención. La regla, la menstruación en las mujeres es un momento claramente marcado para esto. Nos permite, en función de cómo ha sido el mes, vas a tener una menstruación u otra, en función de cómo lo hayas vivido. Si has estado muy hacia afuera, va a ser una regla mucho más intensa, te va a afectar mucho más, te va a llevar muchísimo, te va a bajar más la energía. Es una válvula, es compensatoria y ayuda a regular. A ver, ¿qué me he ido? Sí, esos momentos de interiorización, de pausa, de bajada, de reposo o de menstruación son propicios también para que en esa receptividad puedan aflorar las memorias que necesitan ser drenadas, purgadas, que durante el tiempo de acción igual no has tenido espacio para sentir. Si estás todo el rato interactuando, haciendo cosas, relacionándote, moviéndote, no hay espacio para la integración de todo eso que se ha movido. Se integra en la pausa. Se aprende en la acción, se integra en la pausa. Por lo tanto, son momentos propicios para que aflore toda esa memoria. Por eso los negamos, los rechazamos muchas veces, o los consideramos negativos o malos. Porque dices, estoy en pausa y empiezo a sentir tristeza. No, o sea, muévete, haz algo, haz deporte, sal a correr, bla, 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 quítatelo de encima. Entro en un momento de estos de bajada y empiezo a conectar con densidades, energías que digo, ¿qué es esto? Memorias celulares. Y estamos en ese tiempo ahora mismo, estamos en ese espacio temporal con la temporada de Escorpio. Y se está sintiendo claramente, ¿no? Hay una reducción de la velocidad hacia afuera, empieza a ir todo más lento, más pausado. Y eso combinado con la energía solar en el signo de Escorpio es una invitación clara a sentir y a permitir que salgan memorias y se purguen historias, temáticas quizás antiguas que vienes excluyendo y que se drenen a través de tu sentir y de tu cuerpo. Y después sales de ahí de otro modo. Es una pasada cuando te permites entrar
te has transformado, has cambiado y ni siquiera has hecho nada más que permitir que pase. Más que abrir ese espacio de silencio, de calma y de seguridad, en el sentido de, no porque tú estés segura, sino porque te pones en un entorno seguro, para que se pueda sentir, explorar y manifestar aquello que tanto miedo nos da y que deja espacio limpio y libre para lo nuevo, cuando llegue de nuevo ese movimiento hacia afuera o de acción. No hay que tenerle miedo a los momentos de bajada. Tenemos que aprender, sinceramente, muchísimo de ellos. Yo podría decirse que durante mucho tiempo los he rechazado y todavía a veces me cuestan, pero muy pocas, realmente cada vez menos. Me ha tocado aprender mucho de ellos porque, bueno, en diseño humano yo soy el tipo proyector, tenemos una energía fundamentalmente femenina y venimos a traer al mundo justamente el mensaje de esta nueva forma de funcionar, pero es una forma contraria a cómo funciona el mundo. Por eso la tendencia de la energía del proyector es a sobreadaptarse al mundo y por lo tanto llegar al burnout, quemarse y enfermar. En mi caso fue muy claro, ¿no? Por suerte me pasó muy joven. Al mismo tiempo, bueno, buena suerte, mala suerte. Al mismo tiempo, siendo tan joven, fue muy duro. Pero realmente a mí que me diera una parálisis fue muy claro, ¿no? Que mi propio cuerpo estaba diciendo porque no, en esta sobreadaptación mueres. Y estoy tremendamente agradecida a que mi cuerpo me mostrara tan claramente que me tocaba aprender a funcionar de la manera en la que yo puedo funcionar saludablemente. Y ha sido y viene siendo un largo viaje. Realmente no considero que haya sido nada fácil. Pero como ya he dicho en otros podcasts, ¿no? Y hablando de la facilidad y trayendo a mi amigo Rilke sobre que la vida no es fácil, requiere de esa dificultad que nos obliga a crecer, que pone límites, pone el palo en la rueda que te obliga a tener que aprender a quitarlo y a evolucionar con ello, ¿no? A desarrollar esa palabra que ¿cómo es? Resiliencia. Y una vez que de verdad aprendes a entrar en ese flujo de cuando lo que sube, subir, y cuando baja la energía, bajar e ir hacia adentro, y a sincronizarte con ello y a rimar con ello, es verdad que la vida se vuelve fácil, pero no fácil porque dejen de haber dificultades, sino porque tú dejas de luchar contra cómo se dan los acontecimientos. Dejas de luchar contra los límites, dejas de luchar contra lo que el propio ritmo y orden universal propone y te pones a favor. Y eso genera fluidez, genera facilidad. Pero insisto, no porque en sí la vida sea fácil. La vida y nosotros estamos sujetos al constante cambio. Y eso tiene un punto desafiante, de manera permanente, que nos hace también estar en ese tono vital y, no sé, encendidos, ¿eh? Encendidos por la incertidumbre. La certidumbre, lo seguro, mata. Y ese es el fundamento de nuestro sistema social. Enfermar, vivir enfermos o muertos. Porque es un sistema que lo que busca es la permanencia, la seguridad y lo inmutable, lo que no cambia. No podemos encajar en un sistema así porque va en contra de nuestra naturaleza. Por desgracia, o bueno, yo qué sé, hemos desarrollado una grandísima capacidad de adaptación. Y cierto grado de adaptación es necesario. Cierto grado de adaptación, sin embargo, es enfermizo. Necesitamos vivir cierto grado de dificultad, confrontar los desafíos que suponen seguir ese sentir de tu propio corazón, esa verdad interna, esa voz propia. El miedo, el desafío a no poder encajar más,
o no encajar en el mundo, o no sentir el reconocimiento del mundo, o ser una amenaza para él, por determinarte a seguir tu propia forma. Y decía que a mí me costó muchísimo y ha sido un camino titánico. De entender cómo funciona mi energía, desde dónde yo me puedo mover orgánicamente y saludablemente y respetarlo por encima de todo, aunque sintiera que eso implicaría quedarme sola, no tener amigos, vivir en una roca, en una cueva. Porque de alguna forma esos también eran los miedos. Si yo me acuesto tan pronto, ¿cómo voy a tener amigos si todo el mundo sale de noche? Si yo no bebo alcohol, ¿cómo voy a tener amigos si sin alcohol, que es como el ligamento de lo social, no se puede dar el disfrute? Si yo no... millones de cosas, ¿no? Si yo no trabajo en el horario laboral que se supone que se tiene que trabajar, ni las horas, ni de qué voy a vivir. Si yo vivo en la naturaleza, con el silencio y la calma que yo necesito, ¿cuántas horas voy a tener que conducir para juntarme con otros? ¿Cómo voy a pagarme una vida de ese tipo? En fin, millones y millones y millones de argumentos que he tenido que ir simplemente desacreditando porque mi sentir me decía que sí había una forma en la que yo podía formar parte de la vida y del mundo sin renunciar a mí, a cómo yo soy y cómo yo funciono bien, saludablemente. Y retomo porque empecé a hablar de esto, que es por mi energía de proyectora, y vuelvo a... Para mí ha sido un gran viaje, y sigue siéndolo, aprender a vivir desde esta otra forma más femenina, que da muchísimo más espacio a la contemplación, a la pausa, al reposo, a la nada, a la observación, a la receptividad, a la espera, a la paciencia, que a la acción, que es maravillosa sin negarla, porque yo también la disfruto, la necesito y es la otra parte de la polaridad, pero bueno, es la que tenemos más viciada. Y saber que el mundo entero está en una transformación que precisa justamente de integrar esto. Cuesta mucho más cuando eres de los primeros, ¿no? Que se van arriesgando. Y quizás ahora todavía nos toca a muchos seguir arriesgando a ser de los primeros. Dentro de un tiempo, cuando haya suficiente masa crítica, sucederá por inducción. La gente entrará directamente en ello, comprendiendo que internamente que es su naturaleza. Pero los primeros pasos, las primeras personas, seres que venimos con la misión de ir integrando y eso en nosotras para poder inspirarlo afuera, pues es un reto que requiere de mucha confianza, de verdad confiar que no precisas, que no hace falta de tu intervención para que las cosas pasen. Dejarse caer en esa apertura a lo que venga, en el disfrute también de las energías más lentas. En el valor o el atrevimiento de sentir lo que toda una humanidad lleva años evadiendo. Y no ser alguien porque hagas, sino porque reconoces en ese descanso, pausa, el fluir de la vida en ti. Y nada más, mi gente, me ha alargado más de lo que esperaba. Esperando que sirva, os mando un abrazo. Feliz miércoles de Mercurio retro. Vamos a contar verdades.